En esta noche vamos a meditar algunos versículos de la palabra del Señor y vamos a ir viendo el ministerio y la obra de Juan, el evangelista, San Juan, que tiene escrito el libro de San Juan. Ese llamado que tuvo, su conducción, su crecimiento espiritual, todo lo que aprendió con Jesús, toda la enseñanza de Jesús a través de su vida y hasta dónde llegó. Es como que empezó a crecer y vamos a ver en la palabra hasta dónde el Señor le permitió caminar y enseñar y atesorar en su corazón. Vamos a comenzar en San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí unos versículos. San Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Ese Simón es Pedro, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seréis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Según los historiadores de la vida de Juan, dice que era de una familia media poderosa en dinero, bien plantada, tenía su economía bien fuerte, porque en ese tiempo para tener las barcas, que eran pescadores, que tenían como una empresa, entonces vemos que Juan allí dejó a su padre con los jornaleros, con los empleados, y siguió a Jesús. De allí comienza el ministerio de Juan con Jesús. De allí comienza a aprender lo que Jesús le iba a enseñar durante todo el tiempo que estuviera con Jesús, y después de que el Señor era ascendido a los cielos, Juan iba a seguir con su trabajo. Entonces vemos aquel, como dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó, dejando a su padre, que era Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguió. Entonces encontramos que allí era un comienzo de un ministerio de la vida de Juan. Así como la Escritura nos enseña el ministerio desarrollado por el apóstol Pablo, que fue algo poderoso, algo grande, que te dicen los escritos, los que han examinado las Escrituras, que es lo más grande que ha habido fue Pablo. Pero también sucedieron todos los otros discípulos que fueron los apóstoles de Jesús. Y encontramos que Jesús, vamos a ir viendo a Juan con Jesús en diferentes oportunidades. En San Marcos, también, en el capítulo 14, versículo 32, lo dice así:
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Allí Jesús escogió a esos 3 discípulos porque había hecho Jesús había visto que había allí unos corazones que realmente estaban dispuestos a su servicio, también nosotros, pero aquí vemos el ministerio de Juan, que Jesús los aparta del grupo, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Esto sucedió allí en Getsemaní, muy pronto a Jesús a ser entregado para hacer la obra que él hizo por el mundo entero, por todos aquellos que debían de creer, por todos aquellos que iban a recibir la palabra. Allí tomó entonces a Pedro, a Jacobo y a Juan. Juan dice que era un joven, muy jovencito, muy joven. Según los historiadores, más o menos se calcula que tendría 18 o 20 años. Joven, muy joven. Entonces había nacido dentro de su corazón ese amor por la vida de Jesús, por la obra que le estaba comenzando a hacer. Entonces Jesús le amaba también, como amaba a los otros, pero a Juan le estaba marcando como un camino más excelente para él. Entonces está diciendo allí: tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. El Hijo de Dios, angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Tremenda la situación, sintiendo Jesús el peso de un mundo de pecado, de maldad, sintiendo Jesús de que tenía que realizar una obra tan grande, una obra que el Padre le había encomendado, que viniera a este mundo a traer liberación, a traer libertad a los cautivos, a nosotros, a los que estábamos perdidos en el mundo, sin Dios, sin salvación, sin esperanza. Entonces había una aflicción tremenda, en lo cual dice que estaba tan triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice: Abba Padre. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Viniendo luego y los halló durmiendo, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Encontramos como
dándole un poco de piedad, vamos a decir, a Pedro y a los discípulos que se quedaron dormidos. Ellos no sentían lo que sentía Jesús. Ellos estaban como tranquilos, andaban con el maestro, veían las obras, veían las sanidades, veían los milagros, veían tantas cosas, pero en este momento Jesús estaba necesitando de la compañía, estaba necesitando de sus discípulos, de lo que él amaba, de lo que él quería, de que estuvieran con él en este momento tan especial. Y se quedaron dormidos. Luego vino el Señor durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. La carne es débil. No sé si a veces nos pasa a nosotros algo parecido, no sé, cada uno se puede examinar cada uno a sí mismo. No sé si por ahí a veces nuestra carne, no nuestro espíritu, sino nuestra carne se siente como cansado o desganado de las cosas del espíritu. Otra vez se fue y lloró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid, descansad, basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el que vino a transformar al hombre y sacarlo de la maldad, es entregado en manos de pecadores. Y allí se produce la entrega de Jesús para llevarlo a juzgarlo y hacerle todo el martirio que pasó. Pero en San Juan, capítulo 13, como le dije, estamos más o menos dedicados para ver la obra de Juan, que vamos a ir viendo más adelante. Tenemos algunos versículos importantes. San Juan, capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí estaban en la cena. Aquí estaban ya en la última cena Jesús con sus discípulos. Y entonces allí se pasa esto de que Jesús le dijo: uno de ustedes, los que están aquí conmigo en la mesa, me va a entregar. Y eso causó un poco de preocupación en todos los discípulos. A ver, ¿quién podría ser? Uno decía: ¿quién seré? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces allí estaba Pedro y estaba Juan recostado en los pechos, allí al costado de Jesús. Estaba allí como descansando, sintiendo el cariño, sintiendo la gracia, sintiendo lo que era Jesús. Entonces Pedro le hace una seña diciéndole: vos que estás ahí con Jesús, preguntale, ¿quién es? ¿Quién es el que lo va a entregar? Y allí Jesús le da una señal. A quien él le diera el pan mojado, ese era el que le iba a entregar. Y así fue. Encontramos a Juan allí como una persona importante en ese momento tan difícil para los otros discípulos. Y en San Juan capítulo 19, versículo 26,
Jesús en la cruz, Jesús allí en la cruz sufriendo todo aquel martirio, todo aquello que tuvo que pasar. Pero aconteció algo también allí con Juan. Dice, cuando vio Jesús en la cruz, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba frente, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús no descuidó a su madre. Jesús en ese momento se la encomendó a Juan. Allí estaba su madre y ahí estaba su hijo, le dijo a su madre. Y Juan dice, después le dijo al discípulo, ahí es tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como dije al principio de los historiadores, vemos que Juan tenía su casa. Así que vamos viendo todo esto de Juan. Juan, el jovencito, el amado de Jesús, el que más estaba cerca de Jesús, el que estaba allí escuchándole la palabra y amándole al Señor, vemos de que Él es el que escribió el Evangelio según San Juan, en la Biblia. El Evangelio según San Juan escribe Juan. Y yo he buscado del Evangelio según San Juan un versículo que, como elegido, porque todo el capítulo es importantísimo y enseñanza. Pero yo he encontrado un versículo escogido del capítulo 17, que es la oración de Jesús. San Juan 17, del versículo 18 en adelante. Cuando tú me enviaste, esta era la oración de Jesús al Padre, por los discípulos. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean sacrificados en la verdad. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Gloria a Dios. Ese versículo todavía resuena como un versículo, como si recién lo expresara Jesús. Suena hasta el día de hoy. Dice, porque no ruego solamente por esto, por los discípulos que andaban con él, que los encomendaba al Padre, sino también por los que habían de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces vemos a Juan en su libro escribiendo la oración de Jesús. Después el mismo Juan escribe las tres epístolas de Juan. Primera epístola de Juan, segunda, tercera. Y vamos a ver un versículo que he escogido para que veamos lo que Juan escribía. En San Juan, en la primera epístola de Juan apóstol, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así. Esto lo he escogido para que veamos la primera epístola de Juan. Amén.
5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y amamos y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Gloria a Dios. Medio duro Juan también, ¿ves? Diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, andamos en las obras de las tinieblas. ¿Y qué son las obras de las tinieblas? Nos damos cuenta nosotros de que estamos, cuáles son las obras de las tinieblas, que el mundo está en tiniebla. Pero aquel que ha recibido a Jesucristo, que es la luz del mundo, caminamos en la luz, amén, caminamos en la fe, caminamos en esa vida que Él nos ha dado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, amén, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Es el mensaje que Juan está escribiendo en su primera epístola. Y ahora vemos en la segunda de Juan apóstol, tiene un solo capítulo, leemos el versículo 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, nos está diciendo a nosotros, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuidado, nuestro fruto, nuestro esfuerzo, nuestro amor hacia las cosas que hemos recibido, no sea de que podamos perder el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese galardón que nos ofrece Jesucristo, que nos ha de dar si somos fieles a Él. Amén. Y tercero de Juan, que también lo escribe Juan, también tiene un solo capítulo, y voy a leer el versículo 1 y 2. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Eso escribe Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Quiere decir que los 18 años, los 20 años que Jesús ministraba su vida, ya habían pasado muchos años. Ahora está diciendo el anciano, él, anciano ya. Dice que fue el último de los apóstoles que murió, Juan. Entonces vemos que acá está diciendo, el anciano, él, ya anciano, ya viejito, así como más o menos parecido más que yo. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, le decía a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere recibir esta palabra? Gloria a Dios. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso es lo que escribía Juan, porque tenía dentro de su vida el amor, la gracia de Dios, el poder de Dios, la enseñanza directamente de Jesús caminando con Él. Amén. Podía decirle a los otros hermanos, permanezcan en la verdad, amén, caminen en el camino de la luz, ten firme en el propósito y en el plan de Dios. Deseo que seas prosperado en todas las cosas
Qué hermoso. Queremos ser prosperados en nuestra fe, prosperados en nuestra paz, prosperados en nuestro gozo, prosperados en el conocimiento de la palabra de Dios, prosperados en el caminar en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de tantas cosas que tenemos que vivir, que seamos prosperados por Él, en conocimiento para Él. Eso es lo que decía Juan a los hermanos, al hermano Gallo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de que tu verdad, de cómo andas en la verdad, a Gallo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Amén. Vemos entonces todo el andar de Juan con Jesús, la enseñanza ya después de anciano, un hombre grande. Él comenzó su vida ya muy joven, dejando las barcas, dejando a su padre, siguió a Jesús. En este tiempo a lo mejor nosotros tenemos otra cultura, otra manera. Creemos en Jesús, pero a lo mejor no dejamos nada. Seguimos y creemos en Él, permanecemos en Él, caminamos en la fe, caminamos en el propósito de Dios y tenemos que ser prosperados en la fe. Amén. La primera en la primera de Juan dice que es la carta, su contenido es el amor. Amén. La segunda carta de Juan, su contenido, advertencia contra los falsos maestros. Léalo después usted, es cortito, un solo capítulo. Tercera de Juan, dice que es la deserción de los compañeros de Juan. Léalo, el versículo yo lo he leído. Léalo para que vea qué es lo que pasaba allí con algunos que también habían tomado, habían dejado los principios de la palabra, de la enseñanza, y habían puesto su plan, sus propósitos, su manera de hacer es lo que sucede a veces en las iglesias. Bueno, hay que tener cuidado. Amén. El libro de Apocalipsis es escrito por Juan. Y vamos a leer unos versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1. Perdón. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Escuchó, hermano? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que se deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan escribió todo por revelación de Dios. Esta es una revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Y yo, como en las otras cartas, busqué algunos versículos que son para mí importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que resaltan más. Y vamos a mirar en el capítulo 3. El versículo 8. Yo conozco tus obras. Aquí está hablando el ángel, aquí está hablando Dios por medio de su ángel a las iglesias que están allí en el principio. Creo que son 7 iglesias, que algunas que se habían apartado, algunas que habían dejado, habían algunas que ya eran dominadas por el espíritu del mal.
Pero en esta iglesia de Filadelfia era una de las iglesias que permanecía en la palabra de Dios, crecía. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra Amén. y no has negado mi nombre. Aleluya. Ella le está diciendo a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. Y aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Fiel, fidelidad. Una iglesia que tiene una fidelidad tremenda a Dios. Que no hay nada, ninguna cosa que la podría hacer vacilar. Él había abierto una puerta que nadie la puede cerrar. Amén. Y eso es una promesa que nosotros también mismos la llevamos, porque Dios es el que ha abierto nuestro corazón, nuestra vida, y Él ha depositado su gracia, ha depositado su amor, su poder. Y aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano, para que ninguno, mantengámonos firmes. Que a veces a veces difícil, pareciera que fuera muy fuerte, pero dice, retén tu corona. El que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Eso es esta palabra, de todo este pensamiento mío, todo lo que es de la vida de Juan, cómo Dios fue transformándolo, cambiándolo, guiándolo, dándole de su gracia, dándole su poder como a nosotros. Y eso de que acá le dice en el Apocalipsis, yo creo de que cada uno puede examinarnos para su propia vida. La palabra habla a mí, yo soy un necesitado de la palabra de Dios, soy necesitado de la gracia de Dios, soy necesitado de que cuando Él dice, yo he abierto una puerta que nadie la puede cerrar. Una puerta de gracia, una puerta de bendición, una puerta de amor, una puerta de todo lo que Dios ofrece para nuestras vidas. Nadie la puede cerrar. Y caminamos en los propósitos de Dios y caminamos en ese plan de Dios para nuestra vida. Vamos a orar pidiendo la gracia del Señor, que Él siga ministrándonos, hablándonos, llenándonos, para que nadie, tenemos que retener nuestra fe, debemos retener lo que Dios nos ha dado, el conocimiento, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado y que la palabra está en nuestra vida. Debemos retener la palabra de Dios para que ninguno pierda su corona. Qué hermoso. Ese es el esfuerzo que nos lleva en los caminos del Señor. No es otro el motivo. El motivo no es de venir a los días de reunión, sino que el motivo es cuando traemos un corazón y una vida dispuesta a su servicio. En esta noche
Yo sé que el Espíritu de Dios ha estado guiando desde el principio a través de las alabanzas. La gracia de Dios, el amor de Dios, lo que hemos adorado. Tenemos que pensar de que es una adoración al Dios Todopoderoso, al Jesús amado, el que vino y murió por cada uno. Derramó su sangre en ese sacrificio que estuvo allí. Hay un momento muy especial de Jesús, aparte de cuando Él vio a su madre allí al pie de la cruz. Pero hay una palabra tan poderosa cuando Él dijo: consumado es, terminado es, vencido es Satanás. Amén. Ahora hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús aprendemos de su palabra. En el nombre de Jesús caminamos en esa fe viva en nuestro corazón. No tan solamente que estamos algunos años o el tiempo necesario, el tiempo que Dios nos da para que podamos obtener nosotros lo que hemos aprendido y la corona que Él nos ha prometido. Pongámonos de pie. Padre, cuánta gratitud podemos expresarte de nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, somos malos, a veces insuficientes, Señor. Pero Tú hiciste una obra en un comienzo y esa obra ha de permanecer, porque es Tuya, Señor. Siempre y cuando que nosotros la anhelemos, te busquemos, clamemos a Ti, nos acerquemos al trono de la gracia. Tú nos envías tu pronto socorro. Señor, que cada uno de nosotros podamos sentir cada día, cada momento, cada tiempo, que caminamos en tus caminos, que leemos tu palabra, que venimos a tu casa a adorarte, Señor, a adorarte. Dice que tú necesitas que te adoremos en espíritu y en verdad. Tú eres la verdad, Jesús. Tú dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Entonces, Señor, queremos permanecer así fieles. En medio de muchas dificultades, Tú nos levantas y nos renuevas y nos trae esa paz gloriosa para estar contigo. Muchas gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a su voz. Queremos, Señor, realmente estar preparados para que esa palabra sea tan cierta dentro de nuestras vidas, que donde Tú abres, nadie cierra. Donde Tú cierras, no hay nadie que abra. Tú estás abriendo en este tiempo en Tu iglesia. Tú en este tiempo es Tu iglesia, Señor. Tú estás abriendo puertas grandes. Tú estás abriendo, Señor, corazones, vidas que son transformadas por medio de Tu poder y Tu gracia. De Tu palabra, Señor, es la que nos lleva a buscarte con sinceridad de corazón. Señor, trae auxilio a los necesitados, a los afligidos, a los cansados, a los agobiados, a los de poco ánimo. Trae, Señor, de Tu Espíritu a las vidas de Tus hijos, Señor, que a lo mejor están pasando tiempos de enfermedades, Señor. Allí, en el momento más difícil, el momento más preocupante, en el momento en que parece que todo se ha nublado, Tú haces Tu obra, Señor. Porque así como se hace Tu voluntad allí en los cielos, también Tú haces la voluntad aquí en la tierra. Nosotros nos sometemos a Tu voluntad, Señor. Nuestra vida, nuestro ser, todo, nuestras cosas, Señor, para que Tú seas el Señor sobre todo. Muchas gracias. Bendice a Tu pueblo, Señor. Bendice a Tus hijos, Señor. Bendice a los hermanos que están
a las hermanas que están allí en Córdoba, Señor, en el Congreso, Señor. Sé que ha de ser un Congreso, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, ministrando, llenando, hablando, Señor, trayendo paz a los corazones. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.